Dos, tres. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un segmento más de nuestro podcast que tiene que ver con personajes exitosos, como ya saben. Y en este caso no es la excepción. Como ya saben, nosotros desarrollamos entrevistas con personajes exitosos de nuestra comunidad y pues ahora tenemos un invitado muy especial. En un momentito más se va a presentar para que estén al pendientes, para que ya saben, dejen su like y nos sigan en entrevistas exitosas. Bueno, buenas tardes, César. Sí, me gustaría primero que nada que te presentes, que me digas a qué te dedicas y, pues, general, háblame de ti. Ok, ¿qué tal? Me llamo César Guillén, tengo 28 años, trabajo en operadora de Ciudad Juárez, que muchos lo conocen como las sucursales de ESMA. Yo trabajo en el centro de distribución, actualmente trabajo en el turno nocturno, me desempeño como subgerente del departamento de acomodo. Tengo trabajando en la empresa alrededor de 6 años, pero actualmente llevo como 2 años como subgerente del departamento en el que me encuentro actualmente. Perfecto. ¿Y cómo iniciaste tu desarrollo laboral o profesional en la empresa? ¿Llegaste directo con un puesto importante o te fuiste creciendo conforme pues, pasaba el tiempo de tu servicio en la empresa? Perdón? Como mayormente lo hacemos todos, empieza con una proyección. Iniciamos por una necesidad, buscamos un trabajo, empezamos a desempeñarnos. Conforme a las personas van viendo la responsabilidad, el trabajo, el compromiso, la forma en la que uno se desenvuelve, empiezan a notarlo, empiezan a asignarles más responsabilidades. Muchas veces la responsabilidad se asigna, pero no se gratifica. Ejemplo, viene un poquito más de trabajo, se hace un poquito más que los demás. Muchas veces nos cuestionamos el por qué, pero todo va guiando una proyección. Yo tardé 1 año y medio en subir a una jefatura, tardé 1 año y medio para subir a una jefatura, mientras me desempeñé como auxiliar. Puede decirse que es como un operador. Después de ese año, me dan mi oportunidad para la jefatura, ¿verdad? Al tener la jefatura, yo lo que voy haciendo pues, es ir aprendiendo. Realmente hay dos formas de tener liderazgo, uno es aprenderlo y otro es tenerlo por así decirlo, como nacimiento, ¿no? O sea, se va desarrollando. Una habilidad nata, ¿no? Claro, entonces, pues en mi parte fue 50-50. El liderazgo siempre lo he tenido marcado independientemente de las situaciones, ya sea laboral, escuela, personal, familia, pero la empresa me fue capacitando conforme más responsabilidades tenía, más capacitaciones me daban, cursos de liderazgo, capacitaciones de filosofía management, cómo coordinar al personal, cómo tratar al personal, cómo lidiar con situaciones. Pero más que nada es intuitivo, el liderazgo es intuitivo, realmente puede haber líderes y puede haber jefes. O sea, puede ser una persona que se dedica a mandar y que se haga, y otra cosa es tener esa inspiración y crear personas que tengan ese mismo liderazgo que tú. Ok, entonces iniciativa, digamos, y liderazgo personal ya la traías. Sí. Ya nomás te faltaba un poquito desarrollarla de manera profesional y es en esta empresa que te da la oportunidad que digamos que la vas desarrollando y perfeccionando, ¿no? Me imagino. Sí, así es. Después de tener 1 año más como jefe de departamento, obviamente que en el transcurso hay errores, ¿verdad? Equivocaciones. Pero lo importante es aprender a tomar decisiones, porque como jefe, como líder, tenemos que resolver. Eso es lo principal, resolver. No podemos tener todo en un libro, no puede ser todo escrito. Va a haber situaciones que sean extraordinarias, donde hay que tomar decisiones y puede ser una decisión acertada, puede ser una decisión incorrecta. Pero eso es lo que forja el liderazgo y la experiencia. El carácter. Claro. Y muchas veces la toma de decisiones es lo que se le dificulta a muchas personas. El decir, no me quiero meter en un problema, pero tampoco hacer nada como por tratar de aprender a solucionar esos problemas. Muy bien, ya que me mencionas de pues la toma de decisiones, háblame un poquito de las responsabilidades que desarrollas en la empresa. Claro que sí. Yo como trabajo en el turno nocturno solamente somos 3 personas al mando. Está el gerente nocturno, subgerente de acomodo y subgerente de recepción. Yo como subgerente de acomodo tengo a disposición a muchos departamentos, control de inventarios, tengo a limpieza, tengo acomodadores, tengo montacarguistas, tengo jefes de grupo. Entonces mi principal responsabilidad es gestionar el acomodo de la mercancía que se recibe a diario y almacenarla de manera eficiente, y sobre todo se maneja un término que es el surtido a tiendas,
en un anaquel se conoce como un pick slot, una bahía, una reserva. Okay. Entonces también tenemos que dejar surtidas esas áreas para que en la mañana se puedan hacer los pedidos a las tiendas sin problema. Es muy normal que en todas las empresas en general los líderes del tercer turno, o digamos de turno nocturno, o como sea que lo conozcan donde los estén viendo, terminan siendo multifacéticos, ¿no? Multieficientes, se hacen cargo de diferentes departamentos, diferentes áreas, como es tu caso. Digamos, aproximadamente ¿cuántas horas le dedicas a cada responsabilidad? O sea, entiendo que es complejo que me digan, no, tantas horas esto, o háblame, digamos, a qué responsabilidad le tienes que invertir más tiempo y así, en términos general, ¿no? De hecho, pues una forma de administrar y de saber tiempos siempre tiene que ser escrito. Si no escribimos, la verdad es muy difícil llevar un control. Una bitácora. Sí, claro, es una agenda, una bitácora, un calendario, depende de lo que se te acomode más. Yo lo que dedico es que el primer día de la semana se hace junta general, jefaturas, sugerencias y el gerente nocturno, más el gerente de desarrollo humano. Ellos se encargan de decir, ¿saben qué? Esta semana va a venir esto, vamos a hacer esto, tenemos estos pendientes, X situaciones, va a haber que coordinar gente para esto, vamos a tener tal evento, tal programa, ejemplo, no sé si han escuchado que es la Feria de la Limpieza, la Feria de la Belleza. Para nosotros no es, la Feria de la Limpieza, la Feria de la Belleza significa trabajo, acumulación de trabajo en ciertos proveedores. Entonces, en la semana nos dicen, de tal día va a ser la Feria de la Belleza, termina, luego empezamos con el cereal, terminamos con esto. Entonces, tenemos que gestionar realmente tanto la disponibilidad que tenemos de recepción, cuánta mercancía se va a montar, cuántas personas necesitamos, si vamos a requerir tiempo extra no se va a requerir, si vamos a utilizar personal fuera de horario, porque hay veces que la recepción, nosotros trabajamos 6 días y hay veces que la recepción necesita un 7º día porque no tenemos la capacidad de la mercancía que se necesita. Okay. Entonces eso se gestiona los lunes aproximadamente. O sea que digamos que dependiendo de todas estas campañas o promociones, como le llames, pues es como tú vas a administrar tu tiempo. Bueno, qué interesante la verdad, porque pues la mayoría de los consumidores, ¿verdad? Que nosotros somos consumidores o clientes del ESMAR, pues vemos toda esta propaganda de la semana tal como mencionas, y es bien interesante conocer ese trasfondo, perdón, y pues agradecido de nuevo que hayas venido. Ya nos dijiste que eras un líder nato, de manera personal, de manera profesional, pues a lo mejor lo has ido desarrollando o ya lo perfeccionaste, pero en lo organizado, ¿cómo te consideras en lo organizado? En lo organizado tuve que aprender a organizarme de manera obligatoria, sí o sí. Ya a estas alturas no puedo tener algo que se pase por mis responsabilidades, porque va de por medio dinero personal, sueldos del personal, trabajo, indicadores, pendientes. Entonces realmente tengo que ser organizado. La organización la vas adaptando conforme más responsabilidad vas teniendo. Si tú no eres una persona con una responsabilidad, obviamente que trabajas al día, pero si ya realmente de ti depende un equipo de trabajo y de ti dependen indicadores, inclusive ventas, tienes que aprender a organizarte de manera muy, muy eficiente. Siempre va a haber un margen de error, pero tenemos que llegar a un punto en el que realmente te tienes que organizar. Y es como les comentaba, ya sea escrito, una agenda, en documentos, inclusive hasta el correo te ayuda a organizarte, pero todas esas herramientas y habilidades las adquieres conforme vas creciendo. Tendrás, hablando de esta responsabilidad que tienes, de esta organización que has ido desarrollando, ¿tendrás alguna anécdota que nos puedas compartir en la que pues, sientas que la carga te haya superado, que tu trabajo te haya dicho, más bien te haya hecho sentir de que, ay caramba, yo creo que estoy en el lugar correcto, estoy desarrollando la carrera que realmente quiero? O sea, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir? Sí, claro, de hecho, siempre he desarrollado jefaturas y liderazgos, pero en esta ocasión, cuando apliqué a la jefatura de acomodo, perdón, sugerencia de acomodo, no
me imaginaba, no dimensionaba realmente lo que era el proceso, o sea, toda la carga que en sí llevaba. La responsabilidad. Claro, entonces para mí el llegar a un departamento nuevo, conocer a muchas personas, conocer operaciones, aprender procesos, fue algo muy, muy complicado, muy complicado. A eso hay que sumarle, pues yo genero cierres de turno, genero formatos, genero indicadores, llenado de reportes, envío de correos. Entonces cuando recién subí a este puesto, yo recuerdo que salía a las 10 de la mañana. O sea, entraba a las 10 de la noche y salía a las 10, 11 de la mañana, porque el trabajo me abrumaba demasiado. No sabía coordinar a la gente, porque se dividía en grupos, se dividía en jefaturas, se dividía en departamentos, se dividía en responsabilidades, luego equipos, la forma en la que trabaja la gente. Son muchos factores que pues de principio no los conocía y llegaron a un punto en el que tenía que lidiar 7, 8 horas con el departamento para irlo conociendo y después de eso aplicar mis responsabilidades ya como subgerente. Y eso hacía que terminara a deshoras. Devastado, claro, o sea, ya lo que yo quería era salir corriendo a las 10, 11 de la mañana. Entonces, realmente fue gradual. Conforme me fui relacionando, fui aprendiendo, y en base a la experiencia que ya traía, pues fui organizando todo hasta que llegó un punto en el que mi jornada laboral no siempre las 8 horas. Sí, pero sí fue un reto muy difícil los primeros 3 meses de acoplamiento al trabajo. Y ahora que ya has adquirido toda esta experiencia, toda esta capacidad, ¿qué le puedes decir a ese César que ese día decía, ya, a lo mejor hoy no regreso? ¿Qué le puedes decir ahorita? Sí, pues realmente es mucha paciencia, requiere compromiso, requiere trabajo, esfuerzo. Va a haber sacrificios, va a haber mucho tiempo que se pierda en la familia, en la escuela, pero todo eso va a ser recompensado, va a ser remunerado. Va a llegar un punto en la vida en la que todo ese trabajo y esfuerzo que uno está haciendo rinda frutos y se va a aprovechar de mejor manera todo lo que se está dejando de lado. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar más de manera más técnica. Nos hablas de que usas agendas, el correo tal vez, algunas bitácoras para administrar tu tiempo, pero en base a todas las actividades que tienes, que pues ya veo que son muchas, ¿cómo decides qué hacer primero? Nos tenemos que ir por responsabilidades en cuanto a 3 cosas: lo que es crítico, lo que es importante y lo que no puede esperar. Ejemplo, en las actividades críticas tú tienes que tenerlas siempre en la mira, siempre. No puedes dejar que algo sobrepase porque puede generar tanto fallas en el rendimiento o fallas en la operación o algún problema más grave. Las que no pueden esperar son emergencias en el momento que realmente necesitan una resolución, que no se pueden quedar como tal. Por ejemplo, algún daño de equipo, algún problema en el sistema, algún problema con el proveedor. Son cosas que se tienen que atender en el momento para que no generen una bolita de llamas. Y ya dentro de eso pues sigue lo que es de diario, lo normal. Entonces hay veces que se tiene que dividir por responsabilidad, otras por urgencia y otras por el sistema crítico. Entonces más que nada es ir lidiando al día, pero teniendo siempre en mente qué es lo que estás trabajando. Y estas responsabilidades que tienes, ¿con qué tiempo las administras? O sea, ¿con qué tiempo las vas gestionando? Ya sabes, digamos, hoy ya sabes lo de la próxima semana, o tal vez hoy saliendo de tu trabajo ya sabes apenas lo del día siguiente. ¿Cómo aprendiste a lidiar con esto y con qué tiempo administras todo esto? Mayormente es casi el día, las actividades diarias. O sea, lo que hoy terminamos es porque hoy fue surgiendo. Yo tengo en mi agenda lo crítico y los programas que realmente vamos a atender. Se dispone de 1 hora al inicio para hacer junta e informar al personal. Luego 1 hora supervisando que el trabajo se esté cumpliendo. Durante el turno 2-3 horas es cuando ya puedo consultar mi correo, ver pendientes, atender cosas que sean de urgencia. Y otras 2 horas al final para supervisar lo que habíamos quedado, las indicaciones que se dieron. Entonces, todos al... Sí, claro, porque si no supervisamos una indicación es como si no se hubiera dado. ¿Por qué? Porque pues uno como responsable no puede decir es que se les olvidó, es que no se hizo, es que se les pasó. ¿Por qué? Porque ya hay consecuencias, o sea, ya estamos hablando de temas administrativos.
Lo que hay que hacer es, se da la indicación y antes de terminar o concluir, se tiene que supervisar que se haya hecho lo que se quería. Y cuando una situación que no tenías controlada, que no estaba en tus manos, de repente te surge y te lo dicen, sabes que me urge esto, ¿cómo trabajas eso? ¿Cómo lo manejas? Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil porque... Supongo que sí te ha pasado, ¿no? Claro, claro, es casi seguido, o sea, si no pasara, créanme que realmente no tendríamos razón de estar en el lugar que estamos. Más que nada, hay que saber guardar la calma siempre ante cualquier necesidad, porque el estrés o el no saber manejar la presión es lo que genera que tengamos malas decisiones. Si nosotros no sabemos administrar, las cosas no van a salir adelante, que es lo que te decía, hay que aprender a tomar decisiones. Pero más que nada siempre es que cosas urgentes o que salgan del rango se tienen que solucionar con las personas aptas para la situación. No puedes abarcar muchas personas. A veces una o dos personas es necesaria para solucionar un problema muy grande, pero necesitas saber qué personas en tu equipo de trabajo tienen ciertas habilidades. Claro. Y pues la confianza, ¿no? De delegar ciertas responsabilidades que al fin y al cabo, si salen bien, pues bueno, es trabajo de equipo, pero si salen mal, probablemente César es el responsable. Claro, claro, como responsables somos los que damos la cara ante las felicitaciones y los regaños. Sí, no, pues es un puesto bien importante lo que tienes. Vamos a hablar, quiero que nos des unos consejos, ¿verdad? Primero que nada, perdón, dentro de tu desarrollo, de tus responsabilidades, tus obligaciones, ¿qué es lo que te quita tiempo? ¿Qué es lo que te estorba? O sea, que has aprendido, obviamente, en el transcurso del tiempo a evadirlo, a evitarlo. ¿Qué actividades o qué situaciones interrumpen pues, tus actividades? Valga la redundancia. Híjole, mayormente son los problemas con el personal. Mayormente son temas de disciplina, que una persona llegó tarde, una persona se siente mal, una persona ya se peleó con otra, una persona no está siguiendo indicaciones, una persona se la vio en el baño. Son situaciones que dicen, bueno, se tienen que lidiar, pero te consumen tiempo. ¿Por qué? Porque pues tienes que dedicarle un tiempo personal a la persona y a veces el hablar o llamar la atención puede tardar hasta 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la persona. Puede ser una persona que comprenda, puede ser una persona flexible, puede ser una persona que capte y entienda lo que está haciendo mal, como así puede ser una persona que no, que está en negación, que se sienta atacado. Entonces, ese tipo de situaciones genera que un conflicto de 5 o 10 minutos se traspasa hasta 1 o 2 horas. Y solamente llamarle la atención. O sea, todavía falta ver que su actitud cambie, ver que darle seguimiento. Claro, entonces mayormente el personal es lo que más consume tiempo, porque también llegan las situaciones, ¿verdad? De que oiga, pasó esto, oiga, pasó lo otro, oiga, tengo este problema, oiga, está pasando esto. ¿Y cómo has erradicado todas estas situaciones? Hay que capacitar a los líderes, Si tú no tienes buenos líderes, es como si la responsabilidad fuera totalmente tuya. Entonces tu equipo de trabajo siempre tiene que estar conformado por personas que actúen o tengan el mismo conocimiento similar a ti. Y eso lo genera uno como responsable, tiene que encargarse de que su equipo de personal esté capacitado, tenga esas habilidades, tenga ese criterio, tenga esa forma de dialogar o de resolver un conflicto personal, porque realmente eso es lo que más genera problemas, porque saben seguir indicaciones, saben cumplir lo que se les pide, pero las situaciones personales es lo más difícil de tratar, porque pues no hay un manual, no hay una respuesta para eso. Tienes que tomar criterio propio y resolverlo. ¿Y hay algo en tu vida personal que hayas tenido que cambiar o quitar para lograr esta experiencia que ya tienes ahorita? O sea, ya me hablaste de que, bueno, hay que saber ser un buen líder, hay que saber compartir esa capacidad de liderazgo con los líderes del personal, pero bueno, y ahora en tu vida, algo que hayas cambiado, que hayas quitado para llegar a donde estás. Pues, más que nada tienes que tomar una madurez y una responsabilidad muy grande. No puedes actuar como un adolescente con un puesto, porque al final de cuentas eso se ve reflejado en tus indicadores. Si tú realmente no tienes la suficiente madurez, nunca vas a poder hacer que otra persona te mire como su líder, porque manejamos gente mayor a mí. O sea, fácil te puedo decir que el 80% de las personas con las que trabajo son mayores que yo, pero
si uno no demuestra esa madurez, esa capacidad, exacto, sobre todo el carácter, esas personas no van a ver como líder y lo vas a tener en contra. ¿Por qué? Porque pues, llegan los típicos comentarios de que, ¿qué más? He tenido más años trabajando aquí. Toda la vida has hecho así, yo lo voy a seguir haciendo igual. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad, pero siempre es de la parte propia. Tienes que demostrar realmente la capacidad del por qué estás en donde estás. Sí, porque cuando uno toma un puesto de liderazgo, yo creo que a la mayoría de las personas con un puesto importante, cuando son nuevas en una responsabilidad grande, pues ellos dicen, no, yo no voy a ser como el jefe anterior, pero hasta que no conoces todo ese trasfondo, a lo mejor este jefe sí era buena onda, o sea, pudo haber sido tu caso, César llegó, no, chavos, aquí las cosas van a cambiar, yo voy a ser el chido, pero la raza, pues, entendemos que se... Claro, necesitamos siempre estar en el lugar, en los zapatos de otro para entender el comportamiento. Entonces, muchas veces decimos, ay, es que el jefe esto, es que el jefe lo otro, pero realmente tener esa responsabilidad de lidiar con tantas cosas diarias sí genera a veces que el carácter de uno se vuelva frío, se vuelva seco, se vuelva duro, claro, y sobre todo ya no tener esa parte emocional de decir, bueno, pobre chavo, le pasó esto, vamos a hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas hay responsabilidades que se tienen que cumplir. Y a veces a uno lo toman, puede decirlo, como una persona seria o dura, pero realmente teniendo tantas responsabilidades, pues tienes que ser un poco más tajante, o sea, no puedes mantenerte tanto en apoyar a la gente de la manera emocional, claro. Entonces, eso es lo que realmente necesita uno, es el carácter y tener esa madurez de empezar a aceptar las cosas. Y sobre todo, mucha capacidad de pues, estar abierto a las críticas, porque las críticas son muy buenas porque te van a decir en qué estás fallando o qué área hay que mejorar. Sí, porque incluso estas personas tercas, ¿sabes? Es la manera más común de decirlo, pues si bien la mayoría, como dices tú, son personas con mucha experiencia dentro de la empresa o dentro del departamento y al fin y al cabo, si eres perceptivo, si eres abierto, esa persona también te puede traer beneficios, no nomás te va a meter el pie. Claro, de hecho ese es uno de los principios clave, ¿verdad? El saber escuchar, porque tenemos que aceptar que no sabemos todo, o sea, no lo sabemos y todo lo que alguien te aporte siempre va a ser aprendizaje, siempre. Como lo dices, esas personas que tienen esa experiencia, de alguna forma sí se van a molestar, se van a quejar ante los cambios, pero realmente a veces tienen un punto muy a favor y hay que escuchar, sobre todo hay que escuchar y aceptar los regaños como tal, pero como te decía, pues esos regaños son experiencia, son aprendizaje, evitas que los errores se sigan cometiendo y empiezas a tomar pues acciones nuevas para tratar de llegar a otro resultado y no afectarte de alguna manera. Oye, César, y después de toda esta friega que te llevaste, de todo este sacrificio que tuviste que haber hecho y pasado para, pues, para estar en donde estás y para adquirir la experiencia que tienes, ¿cómo llegaste a equilibrar tu trabajo y tu vida personal? Bueno, no sé, ¿eres casado? Sí. Okay, entonces, tu vida personal y tu vida familiar, ¿en qué punto encontraste ese equilibrio y cómo lo encontraste? Claro, de hecho fue una parte muy difícil al principio porque, como te decía, tienes que tomar más tiempo del que debería. Tenía una jornada de casi 16 horas diarias. ¿Por qué? Porque no tenía todavía ese control, esa administración, esas habilidades de liderar a más personas, de trabajar en conjunto. Entonces, de alguna forma la escuela, quieras o no, te enseña muchísimo en cuanto a habilidades, en cuanto a técnicas, en cuanto a situaciones. Lo importante es saber escuchar, saber prestar atención y aplicarlos. Muchas veces nos enseñan algo y es como que pues, queda en el olvido, pero hay herramientas muy importantes. Yo tardé aproximadamente 8 meses en tomar control en mi trabajo y a partir del año y medio empecé a tener equilibrio en mi vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfocarte primero en una cosa y luego querer tener otra. Por ejemplo, pues yo tengo a mis 2 hijos, tengo a mi esposa, tengo mi trabajo, luego vengo a la escuela, pues el tiempo es demasiado corto. O sea, realmente puedo... ¿Cómo que le inviertes a tu familia? Claro, y puedo decirte que hasta de sueño son 5 o 4 horas diarias. ¿Por qué? Porque pues, estamos ocupados, realmente vivimos al día. Y es un ritmo de vida al que te acostumbras a vivir siempre exacto, justo, claro. Pero cuesta mucho trabajo, cuesta sacrificios, pero sí se logra. Y ahora que ya encontraste ese equilibrio, que bueno, debemos entender que pues el sacrificio entonces no nomás es tuyo, o sea, la verdad es que
Es bien importante el sacrificio que hizo tu familia, tu esposa, por ejemplo, en decir, pues bueno, no lo voy a ver gran parte del día, pero tengo esperanza en que vas a llegar a un punto en el que ya todo se va a acomodar. Ya que llegaste a este punto, hay una regla que digas, esto no va a volver a pasar, o esto, o por ejemplo, ya no voy a trabajar tantas horas, alguna regla que hayas decretado y que la mantengas y que no la quieras, que no la vayas a cambiar. Siempre es no dejar que la vida laboral supere realmente mi vida, en el sentido de tengo que vivirla, tengo familia, tengo que divertirme, o sea, no toda la vida es hacer dinero, no toda la vida es trabajar. Realmente tienes que dividir y dejar en el trabajo lo que pasa en el trabajo. No te lo puedes llevar a casa, porque llevarte las cosas a casa genera siempre conflictos. Entonces, realmente mi plan mi proyección o mi decreto es siempre cumplir con mis horarios establecidos. ¿Para qué? Para que en casa yo me enfoque a lo que es mi casa. O sea, suena bien trillado, pero es bien básico y no nomás sin menospreciar tu trabajo, que no, al contrario, lo admiro. Creo que es bien común ver a las personas que salen estresadas de su trabajo y luego llegan a casa y barren con los hijos y barren con la señora. Pues bueno, hay que cambiar esa mentalidad, chavos. En cuanto ustedes chequen en su trabajo, ahí se acabó el trabajo, y viceversa, porque no sé si te haya pasado, ¿verdad? claro. Tienes alguna situación familiar, algún problema y lo llevas a casa y pagan los empleados igual. O sea, hay que encontrar ese equilibrio entre el trabajo y la casa. Son dos cosas bien diferentes, son dos situaciones bien diferentes y bien van de la mano, ¿verdad? Porque sin la familia uno no llegaría a donde llega, como el ejemplo de César, y sin el trabajo pues no llega comida y dinero a casa, que ese es el objetivo del por qué trabajamos. Ok. ¿Algún consejo bueno, aún eres estudiante, aún te sigues desarrollando de manera profesional, y qué bien por ti, porque otra persona en tu lugar a lo mejor hubiera dicho, no, pues ya me acomodé, ya estuve. En tu caso pues, tienes ambición y eso es muy bueno. ¿Qué consejo le puedes dar o qué consejo le das a tus compañeros de clase? Claro, la escuela y el trabajo no lo son todo, pero son un complemento. No podemos tener desarrollo profesional si no tenemos estudios, pero tampoco podemos tener un buen puesto laboral si no tenemos experiencia. Entonces va de la mano. Muchas veces, diariamente tenemos esa situación de que conoces a alguien que ya es egresado, que es licenciado y está trabajando en algo totalmente opuesto a su trabajo. A veces por la falta de trabajo, por la falta de experiencia. Entonces eso es un sacrificio. Trabajar y estudiar es un sacrificio enorme. Los resultados siempre vienen acompañados dependiendo de tu esfuerzo, dependiendo de que tanto quieras tú las cosas. De tu compromiso. Claro, entonces estudiar es muy importante, pero también es muy importante desarrollar la parte profesional. No, porque llega un punto en la vida en el que estás estudiando y hay temas que no los puedes llegar a comprender porque no conoces un ámbito laboral. Pero hay veces que el mismo trabajo te va a solicitar cosas que te enseñan en la escuela que no conoces. Entonces, hay mucha razón en lo que el profe viene y enseña en el aula, pero también hay mucha razón en lo que te enseñan en el trabajo. O sea, el carácter se va a enfocar en las dos partes y hay que saber aprovecharlas. Va a ser un sacrificio enorme, va a haber días de desesperación, días de llanto, va a haber días de quererse rendir y de arrepentirse, pero lo importante es siempre seguir y a pesar de todo, aunque uno esté cansado, aunque uno esté llorando, aunque uno esté triste, seguir, ya sea trabajando, ya sea estudiando, pero siempre adelante, nunca echar a perder todo el esfuerzo que estamos dedicando y sobre todo el tiempo, porque el tiempo es muy importante. Desde mi perspectiva, pues estás en una posición importante, a lo mejor lograste lo que buscaste, lo que trabajaste, pero si hay algo en lo que no estés satisfecho o en lo que sientas completo, ¿qué cambiarías en tu desarrollo educativo y profesional para llegar a este punto, para ser incluso todavía mejor de lo que eres? Me hubiera gustado terminar mi carrera y mis estudios a mi tiempo. Salir de la prepa, meterme en la universidad, terminar 23, 24 años ya titulado, porque ahorita ya tengo muchas responsabilidades, muchas. Mi familia lo es todo, mis hijos lo son todo,
Entonces llega ese punto en el que hay que hacer algo y o tener proyectos en la escuela o le dedico tiempo a los niños, y es algo difícil porque pues genera desvelo, genera cansancio, genera estrés, pero realmente me hubiera gustado hacer las cosas en su tiempo, haber llevado el orden correcto y sobre todo si pudiera no volver a escoger turnos nocturnos porque son muy desgastantes, muy Sí, desgastantes. bueno, volviendo a lo que mencionas, a lo que dicen los profesores, es importante. Muchos profesores nos han dicho que el turno nocturno es el mejor lugar donde uno puede caer, para desarrollar experiencia. Entonces, pues, todo pasa por algo, dices. Claro. Todo pasa por algo. Sí. Entonces, bueno, pues ya sería todo. Ya no queremos quitarle más el tiempo a César. Es un hombre, como ya se dieron cuenta, muy ocupado. Entonces, tiempo que le quitemos, tiempo valioso de él. Muchas gracias, César, por tu tiempo. No, a ustedes. Esperemos que les sirva de algo la experiencia que nos compartió, todo su conocimiento, y lo lleven a su vida, chavos. Encuentren el equilibrio entre la vida personal, laboral, profesional y educativa. Así se puede. Aquí está un gran ejemplo. Entonces, pues te dejamos, César. Muchas gracias por tu tiempo. Y muchas gracias a Yuli, que está ahí en la cámara, y a Brisa, que está ahí también en el área de producción de nuestro podcast. Y pues esperemos que haya otro, encontrando gente igual de exitosa que César. Y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, César, de nuevo. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.